hay preguntas que están llegando y realmente esperemos, vamos a tratar de juntar todas para que se pueda entender mejor, por eso yo ya le di algunas al doctor como para que vaya leyendo y entonces después el que quiere hablar levanta la mano. Momentito, todavía no dije que levante la mano. Que levanten la mano y vamos a ir viendo cómo hacemos entre las que vinieron, porque también hay que respetar a la gente que no está acá presente, que no tiene la oportunidad de tocarlo al doctor. Bueno, ahí el doctor, le doy la palabra al doctor, que es a él al que quieren escuchar. Bien, antes de pasar a las preguntas específicas, nada más un comentario breve. Primero les quiero explicar lo que no puedo hacer. Yo no le puedo dar ninguna recomendación a ninguno de ustedes sobre si pueden suspender el tratamiento, si pueden aumentar la dosis, si deben de cambiar de tratamiento. Eso es algo que ustedes deben de discutir con su médico. Entonces, preguntas específicas sobre lo que yo debo hacer, sobre si este es el tratamiento adecuado para mí, si eso no es algo que está en mis posibilidades, sería deshonesto de mi parte intentar hacer una respuesta porque yo no conozco su caso, yo no he estado manejando su enfermedad, etc. Yo puedo contestar preguntas de lo que sea en términos generales, qué significa una respuesta, qué opciones hay para tierras cosas y todo eso, ¿no? Con el entendido de que nada es específico para ningún paciente en particular. Y esto es importante porque igual por ahí a alguno le saca un poquito la vuelta de la pregunta específica, pero es justo por eso, porque yo no es una forma adecuada de manejar un paciente con una pregunta pues aislada. Ahora, la pregunta puede ser lo que sea, no hay preguntas que sean demasiado simples, yo me acuerdo que cuando yo estaba apenas estudiando en la preparatoria, nos decía el maestro, decía, bueno, me pueden preguntar lo que sea, no hay preguntas tontas. Si alguien me cuando estemos estudiando el corazón, me pregunta, oiga doctor, ¿y en dónde está el amor? Porque yo he oído que el amor está en el corazón. Está bien, les contesto la pregunta. Ok. Bueno, aquí hay muchas preguntas sobre embarazo y esto es un tema bien común, entonces pues voy a hablar un poquito sobre la cuestión del embarazo en mujeres específicamente, es donde tenemos más preguntas y abarcan diferentes aspectos del embarazo. El punto primero es que en términos generales se recomienda que una mujer embarazada no tome tratamiento con estos medicamentos, ninguno de ellos. Y la razón por esto es que existe un riesgo muy alto para que el bebé salga con problemas. Hay problemas de formación del cerebro y cosas así que se han encontrado desde en estudios en animalitos y se han encontrado en pacientes que desgraciadamente tienen eso. También por ahí no dudaría que alguien haya oído o haya tenido incluso experiencia en algún embarazo que continúan el tratamiento, se lo siguen todo el tiempo y el bebé salió bien. Sí, claro, ha pasado, pero el riesgo es demasiado alto y la recomendación es que no se debe hacer tratamiento durante el embarazo. Ahora, ¿qué se puede hacer para una mujer joven que quiere embarazarse, tiene la leucemia y está tomando tratamiento? ¿Qué debe hacer? Aquí un aspecto importante es la comunicación muy cercana con su médico. Una de las cosas que uno busca en esas situaciones es planearlo lo más posible y idealmente pensando en que la paciente va a tener que suspender el tratamiento durante por lo menos los 9 meses del embarazo y probablemente unos meses antes del embarazo. Uno quisiera que el paciente tenga la mejor respuesta posible, la respuesta molecular lo más profunda posible. ¿Por qué? Porque si vamos a suspender el tratamiento y yo tengo la enfermedad hasta acá abajo, es menos factible que la enfermedad regrese por lo menos a un nivel que preocupe. Si yo estoy apenas aquí y le voy a dejar a la enfermedad que regrese, es más factible que llegue a un nivel de más preocupación. Pues idealmente lo que uno quiere es, incluso a veces hace uno intervenciones para ver si puede uno empujar la respuesta un poquito más. No sé, se puede considerar
aumento la dosis un poco, hago algo para que la respuesta molecular la puedo hacer un poquito mejor y que esté ahí un buen tiempo para que sepa uno que es una respuesta estable, sostenida, y entonces hacer la consideración. Y evidentemente durante el embarazo un seguimiento bien estrecho con el hematólogo y con el obstetra, incluso si se puede, un obstetra de alto riesgo o algo así, para que esté vigilando muy bien que el bebé y la madre estén en buenas condiciones ambos. Y obviamente la comunicación aquí entre el equipo, el paciente, el hematólogo, el obstetra, etcétera, es muy importante. Así es que estos son pues consideraciones generales sobre el embarazo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta mientras que seguimos analizando y tratando de juntar todas? Dale. Allá van. La única que puede gritar soy yo. Claro, lo sabemos todos. La cuestión es que con 2 años de tratamiento y pasando por las 3 drogas hoy conocidas, todavía tengo cierta resistencia. Se está hablando de los efectos autoinmunes relacionados con las resistencias. ¿Cuál es la posición del ponatinib? ¿Puede ser que el ponatinib tenga un mejor efecto, que pueda vencer a los pacientes resistentes? Bien, el ponatinib es un medicamento muy interesante. Es un medicamento nuevo, de tercera generación, y una de las cosas que lo hacen muy atractivo es que los estudios que hemos hecho, en donde hemos tratado justamente esos pacientes que la mayoría han recibido ya 2 o 3 de los tratamientos establecidos previos, el Gleevec, el Sprycel, el Tasigna, un número bien alto de pacientes han respondido bien al ponatinib. De manera que parece ser una buena opción de tratamiento para pacientes en estas circunstancias. Obviamente no todos responden, pero sí ofrece una posibilidad real de respuesta. El medicamento hoy en día es experimental, hay algunos estudios todavía en camino. Estamos esperando que este medicamento sea aprobado en los Estados Unidos. Probablemente yo creo que será cosa de un par de meses, algo así, y bueno, después de eso vienen aprobaciones también en otros países y demás. Raquel, ¿algunas de las que tenga? Tenemos varias preguntas relacionadas con la suspensión del tratamiento y las posibilidades de cura de la enfermedad. Vamos a unir estos dos aspectos para que el doctor, a pesar de que ya lo desarrolló en su conferencia, le dé algún énfasis en el concepto clarito de cuándo y para qué, y así abarcamos los dos puntos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos de Chile, de Colombia, de Paraguay, y aquí mismo todo la pregunta sobre esto, y es un punto bien importante. La cuestión empiezo por lo que hoy conocemos. Hoy en día el estándar es que el tratamiento continúa por tiempo indefinido. Eso es lo que hoy en día uno debe de considerar que es lo estándar, ni hablar. Ahora, evidentemente estamos buscando la forma de cambiar eso, porque lo ideal es que quisiéramos decir, bueno, toma el tratamiento por tanto tiempo, cuando lleguemos a una situación X, lo suspende y se acabó esto. Esto todavía no estamos ahí. Ahora, las circunstancias cuando se piensa en suspender el tratamiento. Aspectos importantes que hay que considerar. Número 1, esto se tiene que hacer junto con su médico. Esto no es algo que uno debe decidir por cuenta propia, porque obviamente si se va a tomar esa consideración, lo importante es minimizar los riesgos de que esto resulte en no solamente una recaída en que el PCR era negativo y ahora es positivo, sino algo todavía peor, en que la enfermedad progrese a una fase más avanzada que a lo mejor ya nunca podamos controlar. Entonces, lo más importante, manejarlo con su médico. Las consideraciones que tenemos para siquiera iniciar esta conversación es que lo que quisiéramos es ver
que el PCR sea negativo, que no lo encontremos, que sea totalmente no detectable, y obviamente que sea no detectable en un estudio con una potencia adecuada. No, desgraciadamente no todos los PCRs son iguales. Hay PCRs que alcanzan a detectar hasta acá, otros que alcanzan a detectar más abajito y otros que alcanzan a detectar todavía más. Obviamente, mientras más potente sea ese PCR, quiere decir que si hay algo de enfermedad es mucho menos. Mientras que si yo, gruesamente es como decir, bueno, yo ya no veo la enfermedad, pero la estoy viendo nada más con mis ojos. O yo ya no veo la enfermedad, pero la estoy viendo con una lupa. O yo ya no veo la enfermedad, pero la estoy viendo con un microscopio potente. Obviamente las implicaciones no son las mismas. Con un microscopio potente, a lo mejor ahí está, pero ya debe ser muy poquitito, ¿no? Entonces, uno quiere que sea no detectable y que no sea no detectable por mucho tiempo. Lo que se ha manejado, los estudios que se han hecho, es no detectable por lo menos por 2 años. Y la otra consideración importante es que si se va a pensar en suspender el tratamiento, hay que empezarse a checar muy frecuentemente. Idealmente lo que pensamos es que por lo menos en los primeros 6 meses, una vez al mes, por ejemplo, algo así, algo más frecuente de lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si la enfermedad va a regresar, la queremos agarrar pronto, cuando apenas está empezando a asomar la cabecita, para reiniciar el tratamiento y bueno, ni hablar, no funcionó, pero que el paciente responda, regrese a una buena situación y ni hablar. Y no esperarse a que cuando nos dimos cuenta es porque aquello ya se salió de las manos. Ahora, ¿se puede curar esta enfermedad? Y esto es una pregunta un poquito filosófica, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es exactamente la curación? En esta enfermedad hablamos mucho de una cura funcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el paciente tomando su medicamento y o sea, que responde, que toma su medicamento, lo que pensamos es que las posibilidades de que no muera de la enfermedad son bien altas, que las expectativas de vida de ese paciente son las mismas que de cualquier individuo que está caminando ahorita allá por la calle. Entonces, o sea, la única diferencia es que toma el medicamento versus no tomar el medicamento. Por eso lo llamamos una cura funcional, porque mientras esté tomando el medicamento, pensamos que esto no va a ser un problema a largo plazo. El suspender el medicamento, si ese es el criterio, en eso estamos trabajando, en desarrollar investigación para ver si podemos llegar a una situación de que suspender el tratamiento tenga menos riesgos de que la enfermedad regrese. Ya les decía yo que los estudios ahorita dicen que si suspendemos con todos estos parámetros que les dije, el 60% de la enfermedad regresa. Eso es muy alto. Responden después al tratamiento y todo eso, pero vaya, el caso es que regresa. Uno quisiera que fuera nada, o por lo menos un porcentaje mucho más chiquito. Y bueno, esto es ahorita todavía un área de investigación muy fuerte. Antes de pasar a la pregunta que tiene Carolina, relacionado a la curación, también hay muchas preguntas de Honduras, de todos lados, donde si un paciente toma Satinis se puede curar. Otras personas preguntan si a pesar de estar en revisión molecular completa pueden hacer actividad física, otros cómo se manejan los eventos adversos. Sí. Bueno, varios aspectos de esa pregunta. Uno, estas consideraciones se aplican con cualquier medicamento. Con el Glibe, con el Sprycel, con el Tasignas, lo mismo. O sea, todos los pacientes con cualquier medicamento pueden llegar a estas situaciones que hablamos y el manejo, el seguimiento, todo eso sería igual. 2, si pueden hacer actividad normal. Sí, habitualmente un paciente que está tomando el tratamiento puede hacer su actividad totalmente normal. Trabajo, deporte, familia, actividades, lo que sea. Se puede hacer una vida totalmente normal y eso es importante. Y de hecho, lo que uno hace es tratar de estimular al paciente a que regrese a sus actividades normales. Ahora, ya hablábamos de que hay pacientes que tienen un poco de fatiga, un poco de diarrea, cosas así, y eso pues a veces hace que la actividad no sea tan normal como uno quisiera, pero lo ideal es regresar a sus actividades normales. Y hay de todo, cada metabolismo es diferente, cada organismo es diferente, pero bueno, hay pacientes que
tienen esta enfermedad y hacen de todo. O sea, yo tengo pacientes por ahí que no me gusta verlos porque me dan envidia. Porque los veo y nada más me platican de que corrieron el triatlón de no sé dónde, y que se fueron de viaje a no sé qué, y que no sé qué, y bueno, me hacen sentir mal, ¿no? O sea, porque yo no hago nada. O sea, que actividad física totalmente normal. Perdóname, pero la única chistosa acá soy yo, ¿eh? Bueno, con respecto a los eventos adversos hay un montón de preguntas. Seleccioné las más importantes y las más comunes, algo de todos los días. Los calambres. Sí, dicen todos. Con respecto, bueno, algunos con imatinib, la mayoría, cuán frecuente es, cómo combatir los calambres, y otra sería si el imatinib puede traer trastornos renales, un poquito de esos dos temas. Okay, calambres sí son comunes, mucho más con el imatinib, con el Gleevec, que con los otros medicamentos. El mecanismo no se conoce. Cosas que se pueden hacer para mejorar los calambres y que en muchos casos funcionan, no en todos desgraciadamente. Frecuentemente con estos medicamentos hay bajas del potasio, del calcio, de lo que sea. Entonces, estar seguros de que esos elementos, esos electrolitos estén a niveles normales. 2, un suplemento de calcio, de gluconato de calcio, puede ayudar a muchos pacientes a que los calambres se reduzcan de frecuencia, de intensidad o ambas. 3, la quinina. La quinina funciona bastante bien. Y una forma de tomar quinina es con agua tónica o agua quinada. Le recuerdo a los pacientes que es sin vodka o sin ginebra, es solita sí, pero funciona y bueno, yo lo que les digo a los pacientes es no es que cuando da el calambre tomarle el agua quinada, sino a lo largo del día tomar y tomar un poquito. Con esas cuestiones los calambres se pueden. Hay 2 centros que tienen puesto a punto y con una experiencia grande de más de 200 pacientes, estamos ya casi 300, de pacientes estudiados para la detección de mutaciones. Brasil tiene también 2 o 3 centros con mucha experiencia en la detección de mutaciones por distintos métodos. En México creo que hay algún grupo que está haciendo y creo y Venezuela. La otra pregunta era si la falta de apego al tratamiento es la única causa del desarrollo de mutaciones y como consecuencia de eso la falta de respuesta al tratamiento. Y la respuesta es que es una de las posibles causas de la aparición de mutaciones, la falta de apego o adherencia adecuada al tratamiento, pero no es la única. Y luego para el doctor Cortés hay varias preguntas relacionadas al siguiente aspecto. Pacientes que con imatinib le han tenido que subir la dosis para obtener las respuestas óptimas y el paciente pregunta si una vez que la obtuvo a la respuesta puede volver a la dosis baja. Y otros 2, preguntan que se los ha cambiado a dasatinib 100 miligramos por día y ahora tienen respuesta sostenida. Si pueden suspender, reducir la dosis o volver al tratamiento anterior. Bien, bueno, estas son preguntas interesantes e importantes porque son situaciones comunes. Cuando uno aumenta la dosis, habitualmente es porque no había una respuesta ideal y uno quiere que mejore la respuesta y demás. Estrictamente, la respuesta a la pregunta es, ¿eventualmente se puede volver a bajar la dosis? La respuesta es sí, claro, se puede volver a bajar, pero obviamente esto hay que evaluarlo dependiendo de las circunstancias del paciente. O sea, por ejemplo, si le subí la dosis y finalmente llegó a, yo que sé, al 0.01, lo que sea en el PCR, bueno, no le voy a bajar, entonces, ok, ya llegué y ahora me regreso.
porque uno lo que quiere no es llegar, es mantenerse también, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar la posibilidad de que esto se mantenga ahí. Si hay efectos adversos, bueno, a veces lo que uno busca es una dosis intermedia. Por ejemplo, si el paciente estaba en 400, le subió 800, llegó a una buena respuesta, pero los efectos adversos nada más no los puedo manejar, he intentado esto, aquello y nada funciona, bueno, me puedo bajar a 600, una dosis a la mitad. En fin, consideraciones de ese tipo. Ahora, el paciente que no está teniendo efectos adversos, yo prefiero mantenerlo con la dosis que le tiene con una buena respuesta. O sea, si no hay otra circunstancia que lo haga uno bajar la dosis, pues lo más conveniente es mantenerse con esa dosis. Una de las cosas que sabemos hoy en día es que afortunadamente no hemos encontrado mayores problemas con el tratamiento sostenido con estos medicamentos. Estos medicamentos, les decía yo, el primer paciente que tomó Glivec fue en 1998. O sea, no les puedo decir qué pasa a los 20 años porque no tenemos 20 años. Pero ya tenemos bastantes años de tratar pacientes y afortunadamente no estamos viendo que después de 10, 15 años o de 5, 10 años más bien aparezcan cosas insospechadas o cosas así. Obviamente siempre hay que mantener una monitorización, no solo del PCR, sino clínica, pero el hecho mismo de recibir una dosis no preocupa. Lo que preocupa es, bueno, si tiene efectos adversos. Entonces, se pueden reajustar las dosis si es necesario, pero poniendo en la balanza también la respuesta, que no perdamos lo que ese aumento de dosis nos dio. Ahora, se puede regresar al medicamento previo. Obviamente depende mucho de las circunstancias, pero en términos generales, si un paciente tuvo una falta de respuesta al tratamiento X y lo cambié al tratamiento Y y con eso finalmente logré la respuesta, me puedo regresar al tratamiento X. Habitualmente uno trata de no hacer eso porque el paciente ya había mostrado no haber tenido una buena respuesta con el tratamiento X. Sin duda hay circunstancias específicas en las que uno tiene que hacerlo por una razón X de lo que sea y bueno, hay que discutir eso, pero en términos generales es algo que uno no considera porque, bueno, si ya pasó por ese medicamento sin un buen resultado, no queremos perder la respuesta. Carolina tiene algunas preguntas sobre trasplante. ¿Sí? Primero, si alguien del público tiene alguna pregunta. Así. Para el caso del imatinib, el Glivec, ¿qué contradicción hay con determinados medicamentos o alimentos que no es conveniente tomar, o por ejemplo con una enfermedad como la diabetes 2? Y un aspecto importante es que estos medicamentos, todos ellos, y son muy similares, el Glivec, el Sprycel, el Tasigna, tienen interacciones potenciales con muchos medicamentos. Ahora, con ese entendimiento y bueno, también con el entendimiento que bueno, los pacientes tienen que tomar otros medicamentos por las condiciones que sea, uno habitualmente puede manejar cualquier condición que se necesite, obviamente con mucha vigilancia, viendo el potencial de un efecto adverso y sabiendo cuál es la potencial interacción, pues vigilar esto, no sé si puede aumentar el daño hepático, vigilar más el hígado, en fin. Por ejemplo, el caso específico, un paciente con diabetes, no hay ningún problema de manejar la diabetes como se tenga que manejar y manejar la leucemia como se tenga que manejar, esto se puede hacer adecuadamente. Algo que es muy importante es que cualquier medicamento que uno empiece a tomar, es importante comunicarlo con el médico. Y hay que recordar que un medicamento no es nada más el antibiótico y el del corazón y el no sé qué. La vitamina y la cosa naturista son medicamentos, son igual sustancias químicas que pueden interactuar con el metabolismo de la medicina de la leucemia. Y el afectar el metabolismo de la leucemia puede tener dos efectos. Uno necesita tener cierta cantidad del medicamento en la sangre para que funcione. Si uno afecta el metabolismo de esa droga, puede afectarlo de manera que ahora se metaboliza más. ¿Qué quiere decir esto? Ahora tengo menos droga en la sangre. Consecuencias, a lo mejor
que funcione menos, que pierda yo mi respuesta. O puede afectar el metabolismo de maneras que ahora se metaboliza menos. Consecuencias, ahora tengo más droga en la sangre. Estoy tomando lo mismo, nada más se metaboliza menos. Consecuencias, bueno, a lo mejor tengo mejor respuesta, pero puede afectar algún órgano o lo que sea. Entonces, por eso es importante siempre decir, bueno, me recetaron tal cosa, no sé, el cardiólogo me dio para la hipertensión tal medicamento, algún problema, no, nada, vamos. O, bueno, sí, pero vamos, o sea, nada más necesito checarle tal y tal y listo. Habitualmente uno puede manejar cualquier entidad que se necesite, solamente pues con una buena vigilancia. Sí, te hago las preguntas de trasplante. Bueno, una vez, ¿por qué no puedo realizar un trasplante de médula? ¿Por qué no se puede realizar un trasplante a una persona de 50 años? La otra sería si el trasplante de médula sería una opción, 50 con un donante. Esta pregunta es de México. ¿Qué le aconsejás? Y si los trasplantados con éxito suspenden el tratamiento. Ok, bueno, el que no se pueda realizar un trasplante en un paciente de 50 años, no, la edad misma no es un impedimento. Lo que pasa es que para poder hacer un trasplante se tienen que tomar en cuenta muchos factores. Uno es la edad. O sea, claramente en un paciente de 90 años uno no puede hacer un trasplante, pero 50 años son unos jovencitos. No les digo mi edad. Pero claramente es una edad en la que se puede hacer un trasplante. O sea, pero hay otras consideraciones. Entonces, tiene que ser todo que esté en situaciones apropiadas para el trasplante. Y además, cada centro de trasplantes, de acuerdo a su experiencia y el tipo de trasplantes que usan, en fin, pone sus propios criterios que para ese centro son las adecuadas. Y no son ni mejores ni peores que las del otro centro, son las que son adecuadas para ese centro. Y eso es importante. Se puede hacer trasplante en esta enfermedad. El trasplante es una opción que hicimos por muchos años y es una opción que puede ser curativa para los pacientes. La razón por la que ha caído, no en desuso, pero ha bajado en cuanto a nuestras opciones de tratamiento de ser primera línea a ser, no sé, segunda, tercera línea, es por los riesgos del trasplante. Y los riesgos, así como el tratamiento ha mejorado para la leucemia, también el trasplante ha mejorado. Los riesgos no son los que eran antes. Hace 15, 20 años, los trasplantes, aún en condiciones ideales, había una mortalidad de 35, 40% de pacientes morían a consecuencia del trasplante. Entonces eran riesgos significativos. Obviamente, cuando no había una mejor opción, pues esos riesgos se justificaban o por lo menos se tenían que tomar. Hoy en día, con estos medicamentos que tenemos en donde las posibilidades de mortalidad son mínimas, el riesgo de trasplante, aunque haya bajado a, digamos, un 15% o algo así, pues es significativamente mayor. Pero hay que considerar lo que para el paciente al que ya dimos un tratamiento y otro tratamiento y no ha funcionado y tiene una buena opción de tratamiento, es un candidato óptimo para trasplante, es una opción que se debe de considerar y que vale la pena discutir con el médico y poderla emplear en algunos casos. No sé si... bueno, y que si después del trasplante se puede suspender el tratamiento. Sí, una de las ventajas del trasplante es que, bueno, en términos generales se considera curativo. Un paciente que se trasplanta, si se tiene evidencia de que la enfermedad es indetectable, habitualmente, y aquí estoy hablando de un paciente en la fase crónica y todo esto, habitualmente uno ya suspende el tratamiento. Obviamente, hay otros medicamentos relacionados con el trasplante que se tienen que continuar, al menos por algún tiempo y demás. Pero el tratamiento, no sé, con Glibe, con Sprycel, con Tasigna, lo que sea, ese tratamiento habitualmente ya no lo continúa uno. Pero ojo, que también después del trasplante hay que monitorizar. O sea, la cuestión de vigilar cómo va la enfermedad no es exclusiva a un tratamiento o al otro. Eso siempre se tiene que estar vigilando. Bueno, los monitoreos por trasplante igual, al principio son muy seguidos. Después puede disminuir la frecuencia de la monitorización, pero
es muy común que hagamos monitorización de los pacientes después del trasplante, ya después de algún tiempo, aún así cada 6 meses por lo menos, una cosa así. Hay variables que pueden hacerlo un poquito más, un poquito menos o lo que sea, pero es importante seguir vigilando uno, porque igual que como con el tratamiento médico, si el PCR empieza a salir positivo, actuar en ese momento tiene mucho mejores posibilidades de tener un resultado ideal que esperarse a que la enfermedad ya salió totalmente de control. Quiero que contestes, porque ahora creaste 2 grupos, los que tienen respuesta molecular mayor y los que tienen respuesta molecular completa, y a tu criterio quiero que les expliques, a ver, que no es que esté a mi criterio, ¿no? Pero lo más importante es el tuyo, lo de la respuesta molecular mayor, porque ahora están todos, los que tienen mayor están todos mirándonos así, dirigidos a Carolina, a mí y a Raquel, que está bueno también tener mayor, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Para mí, lo importante es bien importante tener una respuesta citogenética completa. Y de ahí para abajo, todo es bueno. Y mientras más bajo, mejor. Desde luego, yo la manera como se los explico a mis pacientes y a mis estudiantes y todo esto, les digo que estas respuestas moleculares para mí son una medida de éxito, no necesariamente una medida de fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que mi paciente llegue a lo más bajo posible, idealmente a negativo lo más pronto posible. Pero un paciente que tiene una mayor y no una completa, ese paciente está mal, no en absoluto, ese paciente está excelente. Y las posibilidades de que ese paciente eventualmente pierda su respuesta y progrese y todo eso, si nos apegamos al tratamiento y todas estas cosas que dijimos, son extraordinariamente bajas, si no es que nulas. O sea que totalmente de acuerdo. Un paciente que tiene una respuesta molecular mayor está muy bien. O sea, uno le tiene que tirar a lo máximo, pero ya uno que está en una respuesta molecular mayor, igual, no está para bajar la guardia, no está para decir, bueno, ya le bajo la dosis, si no hay otras circunstancias que lo indiquen, o para decir, bueno, ya me puedo brincar un medicamento de aquí, por acá y por allá, lo que sea. Pero es una buena respuesta. A mí me deja igual muy tranquilo un paciente que tiene una buena respuesta. Lo que pasa es que, o sea, uno le tira a ganar. Ustedes, es como uno, si uno, no sé, juega al fútbol o lo que sea, y lo bueno es que aquí puedo decir fútbol sin que me vean. En Estados Unidos uno dice fútbol y quieren ponerle un casco y un baloncito así larguito, ¿no? Aquí, o sea, el fútbol es el fútbol. Si uno juega al fútbol, pues uno tiene que tirarle a ganar. Y bueno, a veces empatará y está bien, pero uno tiene que tirarle a ganar. Aquí uno tiene que tirarle a ganar, pero el que tiene la molecular está bien, está bien. Voy a reunir perdón, allá hay una persona que quiere preguntar. A ver, perdón, esperamos el micrófono, por favor. Una consulta. Usted últimamente dijo que hay que tirar a ganar y que siempre el PCR tendría que ser negativo. Cuando uno está hace mucho tiempo con una medicación como imatinib y no logra la completa, ¿no sería como una resistencia al medicamento? Sí, perdón, yo no quise decir que siempre tenga que ser negativo. Yo tengo una gran cantidad de pacientes que no son negativos, pero que tienen una buena respuesta y están bien. No les cambio el tratamiento, no les hago nada. Mientras uno tenga un buen nivel de respuesta. Indiscutiblemente una respuesta citogenética completa. Y si uno no ha llegado a una respuesta citogenética completa es una clara indicación. Y idealmente una respuesta molecular mayor y que esté sostenida, eso ya es un buen resultado. La respuesta completa, bueno, obviamente le da uno un poquito más de tranquilidad de lo que sea, pero recuerden que la respuesta completa, si recuerdan esa grafiquita que les puse, aún la respuesta completa, lo único que quiere decir es no veo la enfermedad. Tampoco puedo decir que no está la enfermedad, es simplemente que está más allá de donde yo puedo ver. Obviamente a un nivel tan bajito que le da una más tranquilidad, pero no quiere decir no está ahí. Entonces,
aunque uno trata de buscar esto, un paciente con una respuesta molecular mayor es una muy buena respuesta que no no es necesario buscar cambios de tratamiento y hacer intervenciones diferentes. Bueno. Tengo un grupo de preguntas que hacen a situaciones adversas que pueden presentarse en el curso o como consecuencia de otros trastornos, que las voy a reunir a todas. Aquí un paciente pregunta qué situaciones pueden llevar a la leucemia aguda o a la crisis blástica. Y otros 3 pacientes preguntan por las segundas neoplasias, si tienen que ver con la enfermedad o con el tratamiento. Y un 5º paciente que pregunta respecto a la radioterapia que hizo y un año después le diagnosticaron la LMC, si tiene algo que ver. Okay. Bueno, la primera pregunta era sobre circunstancias que puedan, digamos, predisponer para el desarrollo de una fase blástica. Bueno, claramente hay factores de riesgo para eso. Recordarán que hablé un poquito sobre estas clasificaciones, que si el SOCAL y el EUTOS y esas, que un poco lo que predicen son los pacientes que tienen más riesgo de no responder, y obviamente el que no responde tiene más riesgo de desarrollar una fase blástica. Los pacientes que llegan a tener ya una respuesta citogenética completa, es muy raro que lleguen a tener una fase blástica en cualquier momento, y el que tiene una respuesta molecular mayor es ya una anécdota, ya es bien raro que se llegue a ver. Entonces, ciertamente el factor más importante es la respuesta al tratamiento. El que tiene una buena respuesta al tratamiento, una de las cosas que sabemos que esa respuesta hace es proteger en muy alto grado sobre la posibilidad de desarrollar una fase blástica. Por ahí hay casos esporádicos de pacientes que de repente salen de una buena respuesta a una fase blástica. Pero insisto, con los que tienen una respuesta molecular mayor, eso ya es prácticamente cero, ¿no? Nada es cero en este campo, pero es muy cerquita de eso. Segundos cánceres, y esto es una pregunta importante y frecuente. Hemos visto muchos pacientes que tienen leucemia, les damos tratamiento, van muy bien y ahora desarrollan otro cáncer. Y entonces una de las preguntas que empezó a surgir es si era posible que estos medicamentos estuvieran favoreciendo el desarrollo de otros cánceres. Pero ha habido ya varios estudios en diferentes partes del mundo que han analizado esto y comparándolo con las posibilidades de la población general de desarrollar cáncer. Porque obviamente uno tiene que considerar que el hecho de que un paciente viva más, obviamente nos pone en riesgo de desarrollar otra condición médica, un cáncer o un problema de corazón o lo que sea, como parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, pero la pregunta es si comparativamente con sujetos de mi misma edad tengo ahora más riesgo de desarrollar el cáncer porque tomo este medicamento o no. Y los resultados parecen sugerir que no hay más riesgo, que no nos protege de desarrollar otro cáncer. O sea, por ejemplo, el cáncer de próstata es común entre hombres y conforme uno avanza en la edad, el riesgo va aumentando, sin duda. Por ahí hay quien dice que todos los hombres desarrollaríamos cáncer de próstata si viviéramos lo suficiente. Entonces, pues sí, claro, hemos visto muchos pacientes que desarrollan cáncer de próstata, pero parece ser a la misma ritmo que sujetos que no tienen este cáncer. No parece ser asociado con esto, ni con la enfermedad ni con el tratamiento. Y finalmente, si la exposición a radioterapia puede aumentar el riesgo de la leucemia amiloide crónica. Y en términos generales, no parece haber un riesgo asociado. Hay
La radioterapia a veces se ha visto asociada con el desarrollo de ciertos cánceres, ciertas leucemias de hecho, pero leucemias diferentes, no con este tipo. Ahora, que hemos visto pacientes que han tenido exposición a esto, a otras quimioterapias, lo mismo. Un paciente que recibió radioterapia o quimioterapia por un linfoma, por un cáncer de próstata, por lo que sea, puede desarrollar leucemia, claro, igual como lo expliqué para un cáncer después de la leucemia, también puede ser para una leucemia después de otro cáncer, si este paciente se curó y vivió más tiempo. Pero no pareciera ser un factor que induce la leucemia. Hay preguntas de pacientes específicamente con respecto a los genéricos. Dice, hay un paciente que durante 2 años tomó imatinib, Gleevec, y que bueno, ahora lo cambian a otro inhibidor, a otra copia. Vos sabés que en la Argentina y en Latinoamérica hay copias. Y bueno, ellos están preocupados por saber si realmente eso les puede modificar la respuesta. La verdad que es un tema que tampoco nosotros podemos contestar, pero no sé cómo me puedes contestar vos. Sí, bueno, eso es una pregunta complicada porque obviamente uno para evaluar un medicamento, como sabemos, por ejemplo, que el Gleevec funciona, es porque se han hecho muchos estudios. Y como el Gleevec desplazó al interferón, es porque se hicieron estudios donde se compararon uno contra el otro y vimos que a los pacientes que recibían Gleevec les iba mejor que a los que recibían interferón y dijimos, bueno, el Gleevec es lo que hay que usar. Idealmente uno quisiera hacer lo mismo comparando el Gleevec contra un genérico, porque hay variaciones de la molécula que, aunque generalmente pueda considerarse la misma molécula, hay variaciones de la molécula que le pueden dar características muy diferentes desde el punto de vista de eficacia, toxicidad, etcétera. Por ejemplo, si uno ve una molécula, por ejemplo, si yo les pongo mi mano aquí, yo estoy viendo mi pulgar a la derecha, ustedes lo están viendo a la izquierda, es una muestra al espejo, ¿no? Y si una molécula, una droga, está en esta forma o en su forma al espejo, eso puede ser suficiente para afectar qué tanto funciona y si puede causar más efectos adversos y esas cosas. Y algunas de las copias sabemos que son, o sea, es mi misma mano, pero unas están así y otras están así. Entonces, uno no puede asumir que sea exactamente lo mismo, pero yo no conozco que haya habido estudios que hayan comparado directamente una molécula contra la otra. Solamente contestando esto como una cuestión potencial, existe la posibilidad de que aún siendo los dos imatinib, digamos, no actúen exactamente igual. Sí existe la posibilidad. Antes de continuar, quería decir los países que nos están siguiendo, para así nos ponemos todos lindos. Argentina, México, Bolivia, Chile, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Honduras, Perú, Costa Rica, Ecuador, España, República Dominicana, Nicaragua, Tanzania, Filipinas, Venezuela, Malasia, Panamá y Uruguay. Digamos hola a todos. Bueno, a ver, Carolina o Raquel, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, esto también es algo de todos los días. ¿El consumo social de bebidas alcohólicas modifica el tratamiento? Tomar, por ejemplo, el paciente pone 2 copas de vino y otro pregunta si tomar bebida alcohólica corta el efecto del tratamiento. Y la otra es, ¿qué es la hierba de San Juan? Por eso lo puedes explicar bien vos, que estás contando. Qué buena pregunta. Wow, eso sí me agarraron desprevenido. No sé qué es la hierba de San Juan. Sí. No, hay algunos de estos, que es lo que les comentaba hace un momento. Hay muchos, y para estos sentidos, medicamentos, cualquier químico que tomamos. Una vitamina es un medicamento, es una droga, o sea, y el hecho de que sean naturales no las hace menos drogas que otras. Los venenos más potentes que conocemos son bien naturales, o sea que, bueno. Y lo que pasa es que muchas de estas cosas no es que uno haga una evaluación de que esto es bueno o malo, es que interactúan con el medicamento.
Un ejemplo claro es la toronja es el pomelo, ¿verdad? Sí, el pomelo. El pomelo interactúa con estos medicamentos. No hay nada malo con el pomelo. El pomelo no es malo para la salud. Es simplemente que interactúa con el metabolismo de estos medicamentos y punto. No, o sea, no es un elemento de juicio sobre el pomelo y no estamos acá queriendo destruir la industria de la producción del pomelo, ¿no? Pero bueno, de hablar, o sea, ¿qué le va a hacer uno, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. El alcohol. Primero, y aquí me voy a meter en problemas, pero debo confesar, yo no tomo nada. Entonces, y en Argentina, bueno, eso es como pecado mortal, pero bueno, en consumo modesto, no parece tener un efecto importante. De manera que un consumo, probablemente un consumo modesto de alcohol no tiene mayor problema con la toma de estos medicamentos. El problema es que es un consumo modesto de alcohol. Y bueno, en México decimos, la gente así cuando van a tomar, que se van a tomar una copa o lo que sea, dicen, bueno, una no es ninguna. 2 es la mitad de una. Y 3 es una, pero una no es ninguna, ¿verdad? Entonces, y ahí se sigue, ¿no? Entonces, bueno, entonces el problema de esto es que bueno, o sea, una no es ninguna, pero bueno, ya muchas unas ya se hace, ¿no? Entonces, obviamente esto digo, una copa de vino con la cena, nada, no pasa nada. Pero sí, una copa, ¿no? No, no es la copa, la de la Eurocopa, ¿no? No es, entonces, digo, eso obviamente tiene que ser el paciente muy consciente que pues, los riesgos que puede tener la interacción y la cuestión de daño hepático y todo esto, y puede ser que no sea un consumo excesivo en otras circunstancias, pero ya está tomando otros elementos, otras drogas que pueden afectar el hígado igualmente. Hay algunas preguntas con respecto a las nuevas drogas, y como hay 3, te pregunto, dice, hay una paciente de Chile que dice que es resistente a Sprycel y que si podés repetir el nombre de las tres nuevas drogas que dijiste vos. Otra paciente de Chile, si la droga inyectable, cuánta expectativa de vida tiene, y un paciente también de Chile, si el medicamento inyectable, cuánto tiempo hay que aplicarlo. Son específicas. Muy bien. Ok, las 3 drogas nuevas de las que hablamos son, una es el bosutinib, la otra es el ponatinib y la otra es omacetaxina. Si se fijan en los nombres de estas drogas, imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib, todas son de la misma familia. Todas son este mismo mecanismo de inhibir, ¿se acuerdan de la grafiquitesa que se mete ahí en el huequito y no deja que funcione? Todas inhiben lo que se llama la tirosinquinasa, que es ese mecanismo de activación de la célula. Todas esas funcionan igual. El bosutinib es un medicamento que le llamamos de segunda generación, que quiere decir es muy similar, entra más o menos en la misma categoría que el dasatinib y el nilotinib, es decir, más potentes que el imatinib, que son afectadas por menos mutaciones. Hay muchas mutaciones que afectan al imatinib. Hay muchas menos mutaciones que no dejan que estas otras drogas funcionen. Hay algunas, pero mucho menos mutaciones. Esa droga funciona, como la mitad de pacientes que lo toman después de haber tomado Gleevec solo responden, como la tercera parte de pacientes que la toman después de haber fallado 2 o 3 medicamentos responden. El ponatinib es lo que llamamos una droga de tercera generación, también es más potente, pero hasta ahora no hemos encontrado mutaciones contra las que no funcione el ponatinib. Eso no quiere decir que no hay pacientes en los que no funcione, pero en el laboratorio no hemos encontrado mutaciones contra las que no funcione. También hay que tomar en cuenta que la mutación no es la única razón por la que un medicamento puede dejar de funcionar. Hay otros mecanismos. Este es el más conocido, el más común, pero no el único.
Entonces el ponatinib actúa aun cuando hay cualquier tipo de mutaciones. Ya por ahí mencioné brevemente que este medicamento en pacientes que ya han fallado 2 o 3 medicamentos previos, el 50% de los pacientes pueden responder. Entonces es una buena opción también para esto. La omacetaxina, y yo no sé, igual por aquí hay algún paciente que le tocó recibir o a lo mejor por lo menos oír hablar de un medicamento que se llama la homojarringtonina. La omacetaxina es un derivado semisintético de la homojarringtonina. Esta omacetaxina funciona diferente. Este no es un tinib, el nombre es diferente, funciona por un mecanismo diferente y las respuestas, como les dije, como hasta como un 40% de pacientes responden, como un 25% con una respuesta mayor. Este medicamento es subcutáneo, se administra 2 veces al día por varios días al mes y uno ajusta las dosis, acaban recibiéndolo 1 o 2 días, en fin, según cómo van el manejo de los glóbulos blancos, las plaquetas y todo esto. Y el tratamiento igual se continúa pues por ahora por tiempo indefinido. Hay que tomar en cuenta que los pacientes que hemos tratado, sobre todo con estas nuevas drogas, son pacientes que ya fallaron a 2, a 3, a 4 tratamientos previos. Entonces uno siente mucho menos la inclinación de suspender el tratamiento y menos aún suspenderlo temprano, porque ya son pacientes que tuvieron problemas de respuesta previamente, ¿no? Entonces, por ahora, el tratamiento pues continúa indefinidamente. Esa es una de las drogas que estamos investigando si combinando con uno de los tinibs podrían ayudar a erradicar la enfermedad por completo, por ejemplo. Pero esto es investigación en etapas muy en pañales. Perdón, porque hay una pregunta que dice ¿cuánto falta para que salgan al mercado? Y por ahí podés comentar lo de la omacetaxina. El bosutinib, bueno, ya saben, como estas investigaciones habitualmente se originan en los Estados Unidos, pues se acaban aprobando primero en los Estados Unidos, pero después muchos países ya con aprobación en los Estados Unidos, eso acelera o facilita la aprobación en otros países. El bosutinib se aprobó en los Estados Unidos, ya está comercialmente disponible, hace como 3-4 semanas que se aprobó. La omacetaxina se aprobó ayer. De hecho, bueno, se aprueba y de aquí a que está disponible, que la farmacia lo tiene, pasan por lo menos un par de semanas. Ahorita todavía yo no lo puedo recetar, aunque ya está aprobado. Yo espero que esté ya en la farmacia en un par de semanas. Yo esperaría pues que en el año que entra vamos a empezar a ver aprobación en muchos países del mundo poco a poco de estos medicamentos. El ponatinib todavía no está aprobado en ningún país y estamos esperando que el ponatinib esté aprobado probablemente, esto es un poquito de especulación mía, pero más o menos conociendo un poquito de cómo funcionan estas cosas, yo espero que para fines de año esté aprobado el ponatinib. Ahorita el ponatinib está disponible en estudios, en ensayos clínicos, pero no se puede prescribir nada más en la farmacia. Varias preguntas relacionadas con el monitoreo tanto citogenético como molecular de Paraná, Argentina, de Temuco, en Chile. Después de 2 años de respuesta molecular, ¿tiene que continuarse haciendo estudios moleculares y con qué frecuencia sugiere? Y una vez obtenida la respuesta molecular, ¿tiene que realizarse la punción de médula una vez por año? Y el otro signo de interrogante es ¿por cuánto tiempo más? Ok. La monitorización molecular en un paciente que ya tiene una respuesta molecular buena, mayor, completa, lo que sea, sostenida. Sí, la recomendación es que un paciente deba continuar con una monitorización molecular por tiempo indefinido. Tomen en cuenta que esos van a ser nuestros ojos para ver si la enfermedad pudiera estar saliéndose de control. Y estos son los ojos que nos dejan ver esa posible pérdida de respuesta lo más temprano posible. ¿Qué otras cosas podemos esperar? Bueno, que los glóbulos blancos empiecen a subir. Para cuando eso ya pasó,
esto ya es una situación mucho más avanzada y las posibilidades de respuesta, y eso lo conocemos muy bien con varios estudios, bajan muchísimo. Si tratamos cuando el paciente ya se salió de tener el control de sus glóbulos blancos. O cuando el paciente tiene síntomas, bueno, todavía más allá. Entonces lo que uno quiere es tener esos ojos que le permitan ver si por algo la enfermedad se está empezando a salir de ese control bueno que teníamos y verlo lo más pronto posible. Ahora, cuando la enfermedad está muy controlada, también sabemos que no es muy raro que explote de un día para otro. Entonces no lo hacemos por ejemplo, no lo hacemos cada mes. Pero sí se recomienda hacerlo. La recomendación es cada 3 a 6 meses es lo ideal. Yo habitualmente, la mayoría de mis pacientes se los hago, digamos, cada 6 meses, la monitorización molecular, y eso los deja más tranquilos a ellos y me deja más tranquilo a mí, de que la enfermedad está muy estable. Y por ahí de repente encuentra uno en que se está saliendo de control. Ahora, en esos pacientes que tienen una buena respuesta molecular necesitamos aspirados de médula ósea. Es indiscutible que las médulas óseas se van necesitando cada vez menos. Antes era la única forma de hacer, antes el PCR, bueno, hace tiempo no existía y luego todavía no se sabía que en la sangre era tan evaluable y todo eso, y hacíamos médulas óseas todo el tiempo. Ahora ya sabemos que el estudio del PCR, por ejemplo, en la sangre, incluso el FISH en la sangre, son bastante confiables. De manera que hacemos mucho menos médulas óseas. Todavía por ahí se hacen médulas óseas de vez en cuando, sobre todo hay pacientes que pueden tener alguna indicación, no sé, que los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, de repente están un poquito más bajos de lo que lo esperábamos. Bueno, queremos ver si está pasando algo diferente. O hay alguna duda. Hay pacientes que tienen algunas otras alteraciones de cromosomas, no el cromosoma Filadelfia, sino otras alteraciones de cromosomas. Bueno, esos pacientes a veces les vigilamos la médula ósea más frecuente. Y aún así la frecuencia es mucho menor. O sea, hay pacientes que se siguen ya sin médula ósea, que se siguen solamente con la pura sangre. Hay pacientes que por ahí les hacemos una médula ósea cada 3 años, una cosa así. Ahora, hay situaciones en las que sí se ocupa de repente una médula ósea más frecuente, cada año, por ahí la pregunta decía cada año. Sí, o sea, yo tengo pacientes que les tengo que hacer la médula ósea cada año, o sea, las circunstancias obviamente varían y hay circunstancias en las que sí, pero el promedio de los pacientes, pues las médulas óseas cada vez se hacen menos, y insisto, hay pacientes que incluso ya se manejan sin médula ósea, salvo por ejemplo cuando uno va a cambiar el tratamiento, cuando hay sospecha de que la enfermedad está progresando, ahí sí, claro, pues uno hace una médula ósea para hacer una evaluación más completa. Esta última parte, mis pacientes que no lo escuchen, porque yo sigo haciendo médula. Yo también, bueno. yo también, pero bueno, o sea, lo que me refiero, perdón, y esto es importante, esto yo también hago todavía médulas óseas, pero tampoco puedo decir que el paciente que lo están siguiendo sin médula ósea, eso sea inapropiado, por eso lo enfatizo así. Yo sigo haciendo médulas óseas, hay información valiosa, pero también depende uno cómo conoce al paciente y todo esto, ¿no? O sea, hay un rango de frecuencia de médula ósea que se considera apropiado. Y habemos algunos que hacemos más médulas óseas que otros, y todos estamos dentro de un rango aceptable, apropiado, con buen manejo de la enfermedad. Hay cierta información que puede aparecer de la médula ósea que es útil y que se puede tener. Conociendo bien al paciente, se puede estar sin esa médula ósea. Sí, claro, hay pacientes que lo pueden estar así. Ya estamos llegando casi al final, pero bueno, te quiero hacer una pregunta de un compoblano tuyo, porque es mexicano, que comienza el tratamiento con imatinib, 400 miligramos, y ahora toma 800, y los glóbulos están bien, dice, pero las plaquetas no tienden a descender. Y como yo sé que vos tenés una respuesta a eso. Bien, hay una cosa que no conocemos en esta pregunta, es cómo está la respuesta del cromosoma, el PCR, todo esto. Y eso es un aspecto importante, porque hay un porcentaje pequeñito de pacientes que tienen una muy buena respuesta, que tienen ya una respuesta citogenética completa, molecular mayor. Obviamente sus glóbulos blancos, como dicen aquí, están bien controlados, pero las plaquetas se mantienen altas. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, lo que hemos encontrado es que en algunos pacientes
hay una mutación, un cambio en otro gen diferente, que parece ser una cuestión relacionada con la leucemia mieloide crónica, pero no parte de la misma enfermedad. Y esto habitualmente no tiene mayores implicaciones, hay que conocerlo, hay que investigarlo. Según qué tan altas sean las plaquetas, hay veces que ni siquiera uno tiene que manejarlas. No sé, si un paciente tiene unas plaquetas de 500 o 600, no siempre tiene uno que bajarlas a un nivel normal. Sí, hay otros factores, a veces sí, pero no siempre. Entonces, se pueden hacer estos estudios para ver si puede haber otra circulación. Pero ahí lo importante sería, si tiene una buena respuesta citogenética molecular, el tratamiento va bien y las plaquetas habría que manejarlas como una cuestión independiente o vigilarlas, hay veces que no se necesita manejo. Bueno, la señora María del Carmen Gómez, un aplauso para ella porque tiene respuesta molecular completa y me mandó su estudio. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta acá? Porque estamos... Bueno, por eso. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí. Se habló de la bebida alcohólica únicamente y los que tomamos gaseosa, con respecto a la coca, si tendría algún efecto en nuestro sistema. Porque sentí comentarios por ahí que te baja mucho el pH un vaso de coca, o sea que por ahí es importante también hablar de Coca-Cola. Ah, bueno, sí, está bueno. Ya con la aclaración de que es Coca-Cola, este sí es de los míos, este sí. No, el pH de hecho no es problema. Hablando desde el punto de vista del empleo de estos medicamentos, obviamente ya todos sabemos los efectos de las gaseosas y por el azúcar y todo esto, bueno, también la moderación y todo como igual, ¿no? Pero no, de hecho, algo importante es que estos medicamentos para absorberse bien necesitan un estómago ácido. De hecho, tenemos más problemas cuando un paciente tiene que tomar medicamentos para bajarle la acidez al estómago que pueden disminuir la absorción de los medicamentos. Entonces, un estómago ácido desde el punto de vista de la absorción del medicamento no hay problema, se absorbe y se absorbe bien. No hay una contraindicación. La cafeína se ha considerado que puede tener una potencial interacción con el imatinib. En algunos sitios, y curiosamente no en todos, ponen ahí en la testa que no se debe consumir café, pero no en todos. Y realmente no hay una cuestión así muy formal. Y bueno, el café por la cafeína, o sea que también afectaría a la Coca-Cola, cualquier bebida que tenga cafeína. Pero realmente no hay una contraindicación formal. Igual, la misma precaución de que también esas bebidas, pues con exceso, tienen otras cuestiones, pero generales de salud más que nada. Carolina, te quiere hacer una pregunta también que vino de otro país. Sí, también de México. Y igual hay varias preguntas con respecto al nilotinib, pacientes que están en tratamiento con nilotinib y que preguntan como efectos colaterales si están relacionados al aumento de la bilirrubina, de los triglicéridos, el colesterol, un poco explicar esto en detalle. Bueno, sí, con el nilotinib, con el Tasigna, se ve con bastante frecuencia la elevación de la bilirrubina. Ahora, de manera interesante, hay una, pues no es una enfermedad, es un síndrome, una condición que un porcentaje significativo de la población normal, esto no es patológico, no es una enfermedad, que es una cosa que se llama el síndrome de Gilbert, que es una cuestión que manejan la bilirrubina diferente y que sobre todo cuando hay exposición a ciertos medicamentos o estrés o lo que sea, les sube la bilirrubina. Si hay dominicanos se acordarán de la canción esa que le sube la bilirrubina. Bueno, así es, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, y entonces con el nilotinib lo más común es que los pacientes que les sube la bilirrubina es que tienen esta cuestión del Gilbert. Y no pasa nada, o sea, hay que monitorizarla, hay que vigilarla y todo esto, pero habitualmente no indica un problema mayor. Y además, habitualmente es una elevación modesta. Si es una elevación muy alta, bueno, hay que buscar si hay otras condiciones, hay que investigar si hay otros problemas, etcétera, y manejarlo, ¿no?
Cuando es excesiva se puede considerar ajustar dosis y demás. Pero en términos generales es un efecto común, pero no es un efecto serio. La elevación de triglicéridos y colesterol es algo que vemos no solo con el Tasigna, también con algunos de los otros medicamentos. El Ponatinib, por ejemplo, nos da algo de esto y demás. Y esto, bueno, obviamente, esto es una de estas cuestiones que necesita uno manejar, lo típico, la dieta, el ejercicio, estas cosas, y en ocasiones el empleo de medicamentos que puedan ayudar a manejar los triglicéridos, el colesterol, etcétera. Pero bueno, por sí mismo no son una contraindicación o una necesidad de cambiar a otro medicamento. Se puede, en la mayoría de los casos, se puede manejar y se debe de manejar porque, bueno, aquí estamos hablando ya de que estamos tratando de ayudar a que nuestros pacientes vivan una vida normal y, bueno, entonces hay que cuidarse de que no los problemas del colesterol y todo eso, que a largo plazo pues también pueden ser serios, ¿no? Bueno, voy a tener que pedir disculpas porque hay muchas preguntas que no se pudieron contestar ahora, inclusive que vinieron antes, que fueron pasadas por la web. Les quiero agradecer, después Inés nos va a decir algunas palabras. Le quiero agradecer a todos ustedes que estén acá, sobre todo al doctor Cortés, pero también a ustedes porque hoy es sábado. Y yo sé que espero que se haya podido contestar todas las preguntas, o que se haya logrado el objetivo, y yo creo que sí, que todos nos pongamos el loguito para saber qué PCR tenemos. Agradezco a Raquel y a Carolina también, y bueno, sobre todo al doctor Cortés, ¿no? Bueno, antes de que Inés del cierre, yo quiero también agradecerles a todos por su asistencia. Nosotros esperamos que este tipo de eventos sean útiles para ustedes y bueno, si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún comentario, déjenoslo saber aquí mismo, después, en fin, porque si estos eventos son útiles, lo que quisiéramos es seguirlos haciendo por toda Latinoamérica y pues bueno, la idea es mantenerlo y poco a poco a lo mejor hacer eventos ya más específicos sobre un tema, sobre otro, no necesariamente genéricos. Pero les agradezco por haberme tenido aquí, les agradezco por su asistencia y bueno, estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que la hayan pasado bien y que podamos juntarnos la próxima vez para hacer una próxima reunión. Muchas gracias al doctor Cortés, la doctora Moiragui, la doctora Pawlowski y la doctora Bengió por habernos acompañado en esta tarde. Gracias por venir y buen regreso.